porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oremos. Dios y Padre eterno, en esta hora llegamos ante usted nuevamente, Padre, primeramente yo, confesando, Señor, todo pecado, toda maldad, pidiendo, Señor, limpieza de nuestro corazón, de nuestra mente en esta hora, Padre, que usted quite toda perturbación también, Señor, que haya entrado en este lugar, Señor, toda contaminación, Señor, de pensamiento, Señor, de acción, cualquier pecado, Padre, que cada uno de nosotros confesemos, Señor, y su palabra nos dice que así confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor, y
llegamos ante usted en esta noche pidiendo eso, Padre, para que a lo que vamos a leer en su palabra en este día, Señor, en esta noche, que la podamos llevar en nuestro corazón, poner en práctica, Señor, y que el Espíritu Santo, Señor, que nos ayude a entenderla, Señor, a aplicarla, Señor, en nuestra vida, Señor, ya que estamos viviendo, Señor, en tiempos donde no se honra al Padre ni a la Madre, Señor, y las consecuencias, Señor, las estamos viendo en nuestros días. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude, Señor, en esta noche, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. En esta noche el mensaje se titula Un mandamiento con promesa. Una de las cosas que estamos viendo en nuestros días es la muerte de personas jóvenes. Solamente al salir de casa estaba viendo el noticiero, un joven de 31 años, lo que se sabe del suceso fue que andaba algo intoxicado de algún alcohol o alguna droga y se tiró del tercer piso de un hotel. Y estas cosas no deben de ser algo común para como creyentes, ¿no? O sea, en el sentido de que lo debemos de ver algo normal, no es algo normal. La situación que estamos viendo de personas jóvenes en nuestros tiempos tiene una raíz. El problema psicológico que estamos viendo en nuestros días, la depresión, intentos de suicidios, homicidios, especialmente en este grupo de personas jóvenes, no es una casualidad. Hemos descartado este mandamiento que tiene una promesa. El mandamiento que acabamos de leer es: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En nuestra iglesia hay muchos jóvenes. Y en muchas iglesias locales hay jóvenes. Pero no estoy hablando de niños de 6 años, 7 años, estoy hablando de edades como los 30, 35 para abajo. Jóvenes, aún 40. Que hoy día lamentablemente estamos sufriendo las consecuencias de pasar por alto este mandamiento con promesa. Hemos dejado de obedecer al Señor y de tomar en serio lo que dice su palabra, especialmente en esto que está hablando Pablo en Efesios capítulo 6 del 1 al 3, tocante a honrar a los padres. La razón por cual muchos jóvenes hoy día están adictos a alguna sustancia, problemas psicológicos de depresión, de intentos de suicidio, aún homicidios, es el resultado de no honrar a padre al papá y a la madre. El pasar por alto este mandamiento nos ha dejado hoy día con naciones completas, con este sector de la sociedad afectado por desobedecer este mandamiento. Jóvenes que desprecian la vida, primeramente la de ellos y la de los demás, incluyendo a sus padres y a su madre. Pero como les he dicho, no son síntomas, sino los resultados de no amar a papá y a mamá. Es lo que estamos viendo hoy día. Este fue un mandato dado a la nación de Israel en Éxodo 20:12. Recuerdo este versículo desde muy pequeño. Era un versículo que mi papá y mi mamá me enseñaron desde pequeño, y les voy a comentar algo acerca de este mandamiento. Después de que mi papá o mi mamá me pegaban con el cinto en disciplina por lo que había hecho, se me venía a la memoria este Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tu día se alargue en la tierra que Dios te da.
Entonces, después de llorar y de que se pasara el dolor, yo pensaba en mi mente pequeña, si Dios me iba a dar 100 años de vida, me acabo de quitar un año. Y después de tantas veces que me pegaba mi papá y mamá porque me portaba mal, dije, ay, son muchos los años que me estoy quitando, mejor me quito días, porque me estoy quitando muy rápido la vida. Pero la clave es, la palabra de Dios penetra en los corazones, aún de pequeños niños, cuando se le instruye la palabra de Dios. Entonces sí, yo era consciente de que cada vez que yo desobedecía a papá y a mamá, este pasaje se estaba cumpliendo en mí. No solamente me daba a entender que el pecado estaba en mí porque me portaba mal y estaba desobedeciendo, aunque había leyes que me ponían mis padres de hay que obedecer esto, hay que obedecer aquello. El pecado estaba en mí. Desobedecía sus órdenes. Pero si realmente tomamos en serio este pasaje, hermanos, Dios dice que si honramos a nuestro padre y a nuestra madre, Él promete bien y Él promete larga vida sobre la tierra. Y yo no sé cuántos de ustedes que son hijos, porque aquí Pablo se dirige a los hijos, pero también se dirige a uno, porque aquí hay padres que ya tienen hijos, pero esos padres tienen padres. Algunos de ustedes todavía tienen a su papá y a su mamá, y aunque ya son ustedes adultos, con hijos. Pero este mandamiento también se aplica a ustedes. Recuerdo también por ejemplo, a mis abuelos. Cómo ha cambiado cómo ha cambiado la generación de hoy a aquella generación antigua. Mis abuelos, por ejemplo, si estuvieran vivos, ya estuvieran llegando cerca de los 90 años. Algunos quizás pasando ya. Pero recuerdo las oportunidades que yo tuve de platicar con ellos. Y recuerdo que cuando ellos platicaban de sus papás o de su mamá, siempre los oía hablar de ellos de una manera respetuosa, aunque ya habían fallecido. Nunca los escuché hablar mal de su papá o de su mamá. O sea, de mis bisabuelos, nunca los escuché hablar mal de ellos. Había un sentido de reverencia, de honor a papá y a mamá, aún cuando ellos eran inconversos. Gracias a Dios ellos recibieron a Cristo ya grandes. Algunos de ellos, aprendieron a leer por medio de la Biblia. Pero el punto clave que quiero tocar hoy es este mandamiento con promesa. Dios promete darnos bien y larga vida sobre la tierra si honramos a padre y a madre. Cosa que se ha perdido hoy día. Y a veces estamos sufriendo las consecuencias de no hacerlo, pero lo continuamos a hacer. Y en vez de bien y larga vida, estamos trayendo mal sobre nosotros mismos y acortándonos cada vez más los días de nuestra vida. Pablo expresa lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedecer es oír en obediencia. Habla de una sumisión a papá y a mamá. Es conformarse a los mandatos de papá y a mamá. No sé si ustedes sabían, pero papá y mamá son las primeras autoridades que nosotros como hijos conocemos. Son los mandatos de ellos, los primeros que quebrantamos. Antes de desobedecer los mandatos de un maestro o de una maestra en la escuela, o los mandatos o las leyes del sistema civil en la nación o el pueblo donde vivimos.
son los papás y las mamás que sufren primeramente las desobediencias y el deshonor de los hijos. Pablo nos exhorta a todos nosotros que aún somos hijos a obedecer en el Señor a nuestro papá y a nuestra mamá. A conformarnos a los mandatos de ellos. Si papá te dice, ve y lava, ve y corta la yarda, ahorra, estudia, échale ganas en la escuela, tiende tu cama. Todos estos mandatos, dice Pablo, obedece en el Señor a tus padres, a tu madre. Algunos llegan hasta la edad donde buscan matrimonio. Un buen padre y una buena madre siempre van a dar buenos mandamientos en el Señor. Cuidado con quién te casas. Tuve la oportunidad por medio de Cristal, o sea, mi hermana, de escuchar un testimonio. Es muy doloroso ese testimonio de una joven. Ella misma lo hizo público. Su padre creyente, su madre creyente, pero se casó con la persona equivocada. Y como todos en todas las bodas, se tiene que contratar un fotógrafo. Y el fotógrafo tomó la foto justamente segundos antes de que esta joven llegara al altar. Y justamente antes que ella subiese al altar, su papá le dijo algo al oído, y es cuando el fotógrafo tomó esa foto. Y ella puso esta foto para testimonio, y en su testimonio dice: los padres siempre tienen la razón. El fotógrafo tomó la foto en el momento cuando el padre le dijo: todavía tienes tiempo de decir no. Y ella misma lo narra y lo hizo público esto, por eso se lo digo. Se casó con la persona equivocada, después de que su papá y que su mamá le dieran consejos tocante al matrimonio. Lamentablemente hubo un divorcio porque encontró que había infidelidad meses después. A veces como hijos tomamos a la ligera este mandamiento con promesa, deshonrando a papá y a mamá, ignorando que al desobedecer a papá y a mamá traeremos más males y cortamos los días de nuestra vida. Yo no sé cuántos de ustedes que son hijos toman este mandamiento en serio. Pero este mandamiento el Señor nos lo dio en el Antiguo Testamento y nos lo repite a la iglesia en el Nuevo Testamento para librarnos de la maldad que trae sobre nosotros mismos el de desobedecer a papá y a mamá. Es un mandato que Dios nos da para evitar que acortemos nuestros días. Y en el mismo mandato Dios nos declara que Él quiere bien para nosotros. Así como su papá y su mamá quieren bien para ustedes, por eso nos dicen y nos dan los consejos que nos dan. El Dios que dio este mandato también quiere dar a cada uno de nosotros bien para nuestros días. No solamente al obedecer este mandamiento, pero también los demás mandamientos que Él nos ha dado. El mismo Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ahora nos toca a nosotros, a los hijos, este mandato. Obedecer en el Señor significa oír a tu papá y a tu mamá en obediencia. Someternos a ellos, a sus mandatos. Conformarnos a lo que ellos nos mandan a hacer. Fue tan importante para Pablo que lo volvió a repetir en Colosenses 3:20. Vamos ahí a Colosenses 3:20. Y de acuerdo
al contexto de lo que está diciendo Pablo en Colosenses, está hablando de un vivir sometido al Espíritu Santo. Eso lo vemos en Efesios, pero también aquí da varios mandamientos acerca de nuestra relación en la familia como creyentes, y incluye nuevamente en el versículo 20, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Aquí no nos está dando una opción. En todo. Si somos creyentes, hijos creyentes, el mandato es obedecer a nuestros padres en todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. Queremos llegar a la iglesia aparentando que somos unos hijos de Dios. Pero ¿cómo estamos tratando a papá y a mamá? ¿Cuál? ¿Estamos honrando a papá y a mamá en todo? ¿Reconociendo que el obedecerles a ellos agrada verdaderamente al Señor? No es fácil ser un hijo, pero tampoco es fácil para papá y mamá ser papá o ser mamá. A veces hay tareas que nosotros vemos muy difíciles y complicadas. Por ejemplo, cuando a mí me tocaba sacar hierba cuando íbamos a trabajar, a mí no me gusta sacar hierba de los jardines, es muy difícil. ¿Por qué nomás quemamos todo con químicos? No, hay que sacar a la mano. El cliente queda a la mano. Qué difícil, ¿no? Pero es trabajo duro. Pero dice el Señor que debemos de obedecer a nuestros padres en todo. Y esto es agradable al Señor. Nos están enseñando valores desde una temprana edad que nos van a servir en el futuro. Ellos nos aprecian y nosotros también debemos de apreciarlos, obedeciéndolos en todo, reconociendo que el obedecerles, y al obedecerles estamos agradando ¿a quién? Al Señor Dios, al Señor Cristo. Tiene gran valor este mandamiento. Si queremos ver días buenos para nosotros, jóvenes, hijos, aún aquellos que todavía tienen a sus padres, aunque sean adultos, es un mandamiento con promesa. Honor, vamos a ver la palabra honor. Dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es honrar? Honrar es aquello que le da estima, respeto, buena fama o buena opinión acerca de tu papá o de tu mamá. Lo que nosotros hacemos, decimos, la manera que actuamos, debe de honrar a papá y a mamá. Debe de darles estima, debe de darles respeto, buena fama, buena opinión. Es una demostración de aprecio, demostración de reverencia, demostración de veneración, una demostración de valor. Obedecer a papá y a mamá da esas características. Les demuestras que los aprecias. No nada más tipo les das un beso, un abrazo para que te compren el teléfono más al día. Eso es hipocresía. No, debemos de obedecerles en todo. No solamente cuando hay cosas a nuestro favor. En todo momento debemos de demostrar que los apreciamos. Debemos de demostrarle reverencia.
veneración y valor, que realmente valoramos lo que ellos hacen. ¿Cuántos de nosotros valoramos que papá y mamá trabajan duro para que nosotros tengamos, por ejemplo, mi papá y mi mamá han trabajado duro desde que ellos conocen? Desde los 5 años mi papá ha trabajado en el campo, vino a Estados Unidos y trabaja, y gracias a Dios les dio sabiduría para comprar una propiedad. No se debe nada. Hasta ahora tenemos, incluyéndome yo y mis hermanas, tenemos oportunidad de tomar un pedazo de esa propiedad y edificar una casa si queremos. Dios les dio sabiduría sin ellos saber la crisis económica que hoy estamos viendo. Trata de comprar una casa ahora. Tienes que dejar un mínimo $40,000 a $50,000 de adelanto. Hoy día en las colonias tú compras una casa y no es tuya. Entonces, ¿qué tanto apreciamos a nuestros padres por lo que hacen? Y obedecerles a ellos es darle honor, darle honra a papá y a mamá. Vamos ahí a Proverbios capítulo 1, vamos a ver el versículo 8 y 9. Proverbios capítulo 1, versículo 8 y 9. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría para jóvenes, para hijos. Pero en este caso vamos a ver algunos versículos de honra. Proverbios capítulo 1 y vamos a ver el versículo 8 y 9. Amén. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Pero no solamente dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Honrar significa oír la instrucción de tu papá. Pero no solamente eso. El no despreciar la dirección de mamá trae honra a ellos. Oír a papá su instrucción, no despreciar la dirección de mamá, esto es honroso, esto es decoroso, esto es demostración de que los aprecias, esto es buena fama. ¿Qué fama tiene tu papá o tu mamá, por ejemplo, en la escuela? ¿Qué tipo de fama le hemos dado nosotros a nuestros padres en la escuela? ¿Cómo nos comportamos en la escuela? A veces hay momentos que nos tenemos que alejar de amistades, que decimos amistades, porque no trae honra a papá y a mamá. ¿Cómo tratamos a un maestro o a una maestra en la escuela? Debemos de tener un buen testimonio ahí. Y si tenemos buen testimonio con el maestro, con la maestra, esto trae estima a papá y a mamá. Trae buena fama en los oídos de ese maestro o de esa maestra. O en el trabajo, los que ya trabajan, o los que ya trabajamos. ¿Cómo somos reconocidos en el trabajo? Tu padre y tu madre te han criado con valores, principios buenos. O tienen mala fama tu papá o tu mamá. Pero también Proverbios 23, 22, vamos hacia el capítulo 23. Capítulo 23, 22. Dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Oye a tu padre. Pero aquí viene algo bastante interesante, dice,
Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hay algunos hijos que desprecian a su mamá ya cuando es anciana o envejece. Ya no quieren ni salir con ella en una foto o andar con ella en el supermercado. Esto no trae honor. Si ella envejece, ¿qué es lo que nos pide el Señor Dios? Que no la menospreciemos. Al contrario, que la apreciemos. Las canas dicen mucho de tu mamá. Aunque hoy día ya se esconden esas canas, pero las canas dicen mucho. Hay mucha sabiduría en esas canas. No debemos menospreciar a mamá, aún cuando ella envejeciera. Porque aún cuando cuando ya es avanzada en edad, tiene consejos todavía para nosotros. Como los que tienen hijos, cómo criar a los hijos, qué hacer con la leche y otras cosas. No hay que menospreciarla. Ahora, la Biblia no solamente nos declara estas cosas que traen honra a papá y a mamá, pero también nos declara aquello que no trae honra. Vamos a ver algunos ejemplos, 4 ejemplos, o 5 ejemplos aquí. El primer ejemplo dice que no va a traer honra a papá y a mamá, la necedad. Ser un hijo necio no trae honra a papá y a mamá. Proverbios 10:1. Ser un hijo necio o una hija necia no trae honra a papá. Y si no trae honra a papá y a mamá, ¿a quién no estamos agradeciendo? Al Señor. Ser necio no agrada a papá, no honra a papá, no honra a mamá, pero tampoco honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Proverbios 10:1 dice, los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Ahora, ¿dónde puede este hijo encontrar sabiduría? ¿No dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? ¿Y de dónde viene el temor a Jehová? ¿No es de oír la palabra? ¿De tomar la palabra en nuestro corazón? La necedad no honra ni a tu papá ni a tu mamá. ¿Qué es necedad? Bueno, en inglés, para los jóvenes que solo entienden inglés, sí, en inglés es foolishness, ser necio, ser terco, ser un obstinado o no hacer lo que te dicen, rehusar recibir la instrucción o el entendimiento que tu papá y tu mamá te quieren y no me quieren dar. Eso es ser necio, ser terco, ser obstinado, no aplicar lo que papá y mamá nos dijo, rehusar recibir la instrucción. Ay, papá, tú no sabes tú no sabes. Rehusar recibir la instrucción o el entendimiento que nos quieren dar papá y mamá. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado neciamente alguna vez? Esto claramente no trajo honra a papá y a mamá. Por ejemplo, robar a tu papá y a tu mamá, eso no trae honra. Proverbios 19:26. Es que era solamente $1. A los ojos de Dios robar es robar. Proverbios 19:26 dice lo siguiente: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea ¿qué? Oprobio. No robemos a papá y a mamá. En vez de robar a papá y a mamá, debemos de darle a papá y a mamá cuando ya empezamos a generar. Cuando ya empezamos a generar dinero, podemos aportar al hogar. Amén. Y vienen las taxas. Si papá y mamá te cobran el pie cuadrado de tu cuarto, ¿cuánto va a salir? Aquí en Katy va a estar en 200 y algo, el pie cuadrado, cada cuadrito.
de la casa de tu casa. Imagínate si tu papá y tu mamá te cobraran por eso, pero lo estamos usando. ¿Qué nos cuesta, verdad, traer mandado una vez en cuando? ¿Qué nos cuesta también aportar para el bill de la luz? ¿Qué nos cuesta aportar con agradecimiento por el bill del teléfono, o el internet, o el techo que necesita ser cambiado? En vez de robar a papá y a mamá, debemos de aportar a casa, especialmente cuando ya generamos ingresos. Esto es honroso. Y yo estoy seguro que cualquier papá y cualquier mamá va a estar honrado, o sea, se va a sentir orgulloso en su corazón de que su hijo ya que empieza a generar, su hija que empieza a generar, está aportando a casa, financieramente. ¿Esto trae honra o no? A los que son padres, ¿no es algo honroso esto? No trae buena fama, es de buena estima, no te das cuenta que tu hijo te aprecia, quizás los 20 años, los 30 años que los has estado manteniendo. Eso es algo honroso, decoroso. También hay otro versículo tocante a esto: no robes a tu papá, eso no trae honra a tu papá y a tu madre. Proverbios 28:24. Proverbios 28:24 dice: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Tú estás robando a papá, estás robando a mamá y dices, no tiene nada de malo, eres un destructor, eres compañero del destructor, de uno que destruye, del destruidor, del hombre destruidor. Que no solamente la necedad es deshonra, robar a tu papá y a la mamá es deshonra, pero maldecir a tu papá o a tu mamá es deshonra. Maldecir, Proverbios 20:20, regresando a Proverbios capítulo 20, versículo 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Esto es algo serio. Es algo serio. Nunca maldigas a tu papá y a tu mamá. No es honroso. El Señor que dio ese mandato de honrar a tu papá y a tu mamá es juez. Lo dice claramente, hay consecuencias de esto. Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y estas son las consecuencias que estamos viendo. Mentes atrofiadas, perturbadas, no pueden dormir, drogas, adicciones, vidas de tinieblas. Son los resultados de maldecir a papá y a mamá. Ay, escucho voces. Estás en tinieblas. Has deshonrado a tu padre y a tu madre. Son los resultados. Son los resultados. Una pastilla del psiquiatra o del psicólogo no te va a funcionar. No está funcionando. Ese joven que se murió de 31 años, famoso, a lo mejor algunos de los jóvenes de aquí lo conocen. Artista, viviendo en drogas, desapareció en tinieblas. De acuerdo a la Biblia, la lámpara del hombre es el espíritu. Mueren en tinieblas. Cuando se les quita el espíritu es porque mueren físicamente, mueren. Pero ¿cómo mueren? ¿Cómo están muriendo los jóvenes? En tinieblas, en oscuridad. Se meten en hechicerías, brujerías, drogas y todo este tipo de oscuridad. Trastornos psicológicos, esos son los resultados de deshonrar a papá y a mamá, de maldecir a papá o a mamá.
Es algo nacional. Estados Unidos está pasando. En todo el mundo está pasando. Un mandamiento con promesa que no obedecemos trae graves consecuencias. El menosprecio, ya leímos esto, pero menospreciar a papá y a mamá, tenerlos bajo, son de menos valor. A veces hijos valoran más a otras personas que a sus propios padres. Proverbios 15:20. Proverbios 15:20. Dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. ¿Cómo si sacas al jefe del trabajo a cenar? ¿Cómo si halagas al manager de tu trabajo? Y ves que tu papá necesita calzado. Y ves que tu papá o tu mamá necesitan alguna ayuda médica. Pero sí puedes gastar $500 con regalos a todos los de ahí de la oficina, ¿verdad? ¿Que acaso esas personas valen más que tu papá o tu mamá? Eso no es honrar a tu papá y a tu mamá. Dios nos dice claramente, hermanos, esto es sabiduría de Dios. Esto es lo que está afectando nuestras familias, nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestras naciones. Un mandamiento con promesa que hemos pasado por alto. No una generación, 2 generaciones, 3, quizás 4 generaciones. Porque vemos claramente, hasta le ponemos nombres a las generaciones. Los millennials, los Zetas, los boomers, otra generación alfa. Y no hay tiempo para estudiar esto, pero Dios le dijo a Abraham, le dijo que a Abraham Dios le dijo que Israel iba a ser esclavo. Pero cuando Dios los iba a sacar de Egipto, los iba a llevar a una tierra prometida. Y por medio de esa nación de Israel todavía no existía. Pero Dios ya le estaba diciendo a Abraham cómo iba a usar Dios a Israel. Iba a traer juicio sobre las naciones en Canaán. Y Dios le dijo a Abraham a la 4ª generación. Ahorita no ha llegado hasta el colmo todavía la maldad de los cananeos, del cananeo. Pero en la 4ª generación yo voy a sacar a Israel de Egipto. Y va a juzgar por medio, Dios juzgó por medio de Israel a esas naciones. No es una casualidad que Dios mencione la 3ª y 4ª generación, que Dios visita la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. No es una casualidad. No es una casualidad de lo que Dios dice desde Abraham. Dios trae juicios cuando hay 4 generaciones en línea que no aman a Dios, que se rebelan contra Dios, que menosprecian los mandamientos de Dios, que no se arrepienten, en otras palabras. Si nosotros no estamos honrando a padre y a madre, necesitamos arrepentirnos de ese pecado. Solamente estamos viendo un mandamiento con promesa. El menosprecio. Proverbios 23, 22 es el último ahí.
Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Valora a papá y a mamá. Tenemos que valorar a papá y a mamá. Como les había dicho desde el principio, aún si tu papá y tu mamá ya fallecieron, cuando hables de ellos, demuestra respeto. Yo no conocía a mi bisabuelo, pero un tío de mi papá le estaba preguntando, oye, ¿cómo era mi bisabuelo? Y la manera que se expresaba de su padre era con respeto. Y ya había fallecido. Ni una cosa mala de menosprecio ni de deshonra oí de salir de su boca. Si somos creyentes y tenemos a nuestros padres, el mandato es honrarlos, honrar a papá y a mamá. ¿Por qué? El último punto de esto es porque Dios promete bien y larga vida. La razón por la cual estamos sufriendo el mal y corta vida en nuestros días es porque no obedecemos a este mandato con promesa. Dios nos dio una promesa al darnos este mandamiento. Si lo obedecemos, Dios nos dará bien y larga vida. Él lo dijo para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Inclusive en Proverbios encontramos esto, en Proverbios capítulo 13, versículo 21. Dice, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Y dice lo que leímos anteriormente tocante a este mandato de honrar a padre y madre, esto es justo. Honrar a papá y a mamá es justo. Y cuando hacemos esto en obediencia al Señor, ¿qué traemos? ¿Qué viene sobre nuestra vida? El premio del bien. Sí, los días son malos, pero cuando obedecemos al Señor, ¿qué Él nos trae entre esos días malos? Nos trae bien, nos trae refrigerio, nos trae bendición, aunque los días son malos. Pero el desobedecer esto, solamente encontraremos males. Y no solamente males, sino que dice, el mal nos perseguirá. De acuerdo a lo que estaba leyendo en este versículo, porque tenemos el versículo de Efesios capítulo 6, en el versículo 2, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, la palabra promesa, según el griego, es un término legal, que es una garantía legal de parte de Dios, que es el que dio este mandato. Dice, es un término legal que se refiere a una promesa oficial legal, sancionada por el mismo juez. Es una garantía de Dios mismo. Él lo prometió. El mismo que nos dio el mandato nos declara que es una promesa, que Él va a cumplir el bien y larga vida sobre nuestras vidas, al honrar y a honrar a padre y a madre. Y la pregunta es como todo lo que está en la Biblia. ¿Creemos lo que leemos? ¿Creo yo lo que acabo de leer? ¿Estoy dispuesto a obedecer este mandamiento? El primero, como dice Pablo, con promesa. Si estoy dispuesto a creer lo que acabo de leer en Efesios 6 del 1 al 3, es una promesa de Dios. Es una garantía de Dios. Que Él nos va a premiar con bien y larga vida sobre esta tierra. Un mandamiento que parece ser simple,
que lo pasamos por alto y lo estamos pasando por alto. Y estamos sufriendo consecuencias. Pero Dios dice, es una promesa que yo les hago. Aquí hay jóvenes. Si realmente quieres bien en tu vida, si quieres larga vida, quieres disfrutar, hay que obedecer al Señor Dios. Su mandato es honra a tu padre y a tu madre. No le seas necio, no le robes, no los maldigas, no los menosprecies. Dios promete eso, el bien y larga vida. ¿Te has preguntado alguna vez, cuando ves a un anciano ya de alta edad, la pregunta, ¿por qué ha vivido tanto ese anciano? ¿Te has preguntado eso? Cuando ves a los ancianos, quizás, en tu iglesia o tu familia. Dices, no, pues yo no pongo atención a esas cosas, yo estoy muy interesado en YouTube. Pues debes de poner más atención a lo que la palabra dice. Hay una promesa de Dios. Bien y larga vida. Dice, eso no es cierto. Vamos a Job 42:17. Es que yo no creo eso. Vamos a Job 42:17. Job 42:17. Y va a ser el último que vamos a ver. Hay otros ejemplos en la Biblia de otros siervos como David. Pero vamos a Job 42:17. ¿Cuánto apreciaba Job a sus padres? Pues mira, solamente mira lo que Dios dice acerca de este Job 42:17. Dice, y murió Job viejo y lleno de ¿qué? De días. Detrás de la vejez y de largos días hay padres y madres honrados. Padres y madres que han sido honrados por sus hijos. ¿Por qué Dios le permitió tanta vida a Job? No solamente vio a sus nietos. ¿Qué sigue después de nietos? Y de acuerdo a la Biblia, el versículo 16, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta ¿qué? Generación. Joven no es ir al gimnasio y vestirte con ropa desapretadita que te va a hacer largos tus días. No son los licuados de proteína, no son los pepinos que te pones en la piel, y el botox que van a alargar nuestros días. Es obedecer el mandato, el primer mandato con promesa que Dios nos dejó. Dios trae bendición si la queremos. Dios nos puede dar días largos como se los dio a este siervo Job, es uno de ellos. Que a pesar de los días malos que él vivió, Dios lo premió con bien. Quizás te vas a ir en esta noche, este mensaje no me gustó, no me cae bien, lo que sea. Pero al obedecer a este mandamiento, Dios cumple su promesa. El desobedecer, ya vimos
las consecuencias de desobedecer este mandamiento. Trae graves consecuencias sobre nuestras vidas. Dios no quiere que deshonremos a papá y a mamá. Al contrario, Dios quiere que los honremos, que los valoremos. Porque quizás un día Dios nos permita ser padre o madre. Bueno, los que son mujeres, madre. Pregúntate usted joven que se quiere casar y quiere tener familia. La manera que yo estoy tratando a papá y a mamá hoy, o la manera que he tratado a papá y mamá, es la manera que yo quiero que mis hijos me traten a mí. ¿Estás dispuesto a decir eso ahorita? Que la manera que yo trato ahorita a papá y mamá, así quiero que me traten mis hijos. Porque hoy estamos viendo la desintegración de la familia. Y este es uno de los mandamientos por que se han desobedecido, por lo cual tenemos ese problema hoy de las familias. No nos hemos arrepentido de desobedecer este mandato con promesa. Oremos. Dios y Padre eterno, en esta hora, Señor, le damos gracias, Señor, por su palabra que usted nos da. Señor, usted nos abre nuestros ojos, Padre, para ver realmente cuál es la raíz de los problemas que estamos viviendo en nuestros días, Señor. Hay un mandamiento, Señor, que hemos despreciado, Señor. Que no estamos apreciando, Señor, lo que usted nos da en su palabra. ¿Por qué los hogares destruidos? ¿Por qué las familias corrompidas, Señor? ¿Por qué la destrucción del vínculo matrimonial? ¿Por qué los hijos errando en el mundo? Hay una raíz, Señor, a ese problema, que hemos desobedecido, Señor, a este mandato de honrar a papá y a mamá. Usted nos dio padre, nos dio madre, a cada uno de nosotros. Y como creyentes, Padre, usted nos manda a honrarlos en todo, a obedecerlos en todo. Aunque no entendamos en veces, aunque no comprendamos, Señor, usted nos manda a obedecerlos. Ya que hay bendición detrás de obedecer ese mandamiento, Señor. Pedimos, Señor, por cada uno de nosotros que si realmente usted nos ha tocado en nuestro corazón, que de ahora en adelante estemos poniendo atención a esto. Que tratemos mejor a nuestro padre, a nuestra madre. Si tenemos el poder de ayudarles, Señor, que los estemos ayudando. Que realmente los estemos valorando. También los jóvenes que están en nuestra congregación, Señor, que puedan llevar este versículo en sus corazones, Padre. Todos nosotros lo necesitamos. Pedimos, Señor, por esta nación también y por las familias, Señor, que componen esta nación. Se necesita el Evangelio de Jesucristo, Padre, para poder transformar vidas, para poder arreglar familias, para poder librar a muchos de estos jóvenes, Señor, de esos pensamientos diabólicos, del suicidio, Señor, del homicidio, de las depresiones, Padre. Todas esas son ligaduras de oscuridad, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser familias evangelísticas. Que testifiquemos, Padre, no solamente de boca, pero de testimonio también. Que cada uno de nosotros, Señor, honremos, Señor, su santo y bendito nombre. Al obedecer, Señor, no solamente este mandamiento, pero también el resto que usted nos ha dado, Señor. Incluyendo el ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Ayúdenos, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo a llevar el mensaje de salvación, Padre, a jóvenes, Señor, a madres, a padres, a desamparados también, huérfanos, Señor. Hay personas, hay ancianas viudas también que necesitan de esta palabra del Evangelio de salvación, Señor. Ayúdanos, Señor, ser una iglesia atenta a las necesidades de la comunidad en la cual estamos, Señor, en la cual usted nos ha puesto.
que estemos atentos, Señor, a esas necesidades de las familias que hay, ya que es necesario, Señor, nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Ayúdenos, Señor, a cada uno de nosotros, si estamos fallando en este mandato, Señor, que nos pongamos a cuenta con usted y también con nuestros padres, Señor. Gracias, Señor, le damos por aquellos jóvenes, Señor, que sí aprecian a su papá y a su mamá, Señor. Que si usted les siga ayudando, Señor, déles fuerza, sabiduría, para confrontar, Señor, toda la corriente negativa que hay en el mundo, en sus escuelas, en sus trabajos, Señor. Para que no caigan, Señor, y que no caigamos, Señor, de ninguno de nosotros en la corriente de ese mundo, Padre. Ayúdenos, Señor, diariamente, Padre, en nuestra lectura bíblica. Ayúdenos diariamente, no solamente a leerla, Señor, pero también a escudriñarla y a ponerla en práctica, Señor. Ya que ella es escudo para cada uno de nosotros, Señor, para la defensa, Señor, y ofensa, Padre, contra el enemigo que es Satanás, el mundo, Señor, y aún la carne, Padre. Ayúdenos, Señor, con esto que hemos leído en este día, Padre, y todo esto lo agradecemos y lo ponemos en sus manos, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias le damos a nuestro Dios por su palabra de esta tarde. Ahora vamos a ya ser despedidos de la casa del Señor, pero antes vamos a alabar a nuestro Dios con un canto, es con Niños Unidos. Si gusta ponerse de pie y vamos a entonar este canto. Señor, estamos delante de usted una vez más, agradecidos, Señor, con lo que usted nos dio en este día. Gracias por su palabra, gracias porque nos permitió llegar a su casa y pudimos alabar su nombre, Señor. Gracias, Dios, porque usted nos guardó y llegamos con bien a su casa. Ahora vamos de regreso a nuestros hogares y le rogamos, Señor, que usted nos guarde y nos cuide de regreso a casa. Bendito Dios, y que así cada uno de nosotros, Padre, planeemos de una vez desde ahorita estar nuevamente, regresar el domingo, Señor, a su casa para seguir, Señor, aprendiendo de usted, Padre bendito. Gracias una vez más le damos en el nombre de su Hijo Jesucristo, le damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Y tengo un anuncio pequeñito.